Hola amigos, Dios les bendiga, espero que todos se encuentren muy bien. Estamos de nueva cuenta aquí en Sunesis Entendiendo la Biblia y estamos listos para nuestro próximo episodio que ha sido, esta sesión ha sido de mucha, estas sesiones han sido de mucha bendición y estamos explorando el libro de nuestro amigo Jack Bob, Hijas del Rey. ¿Cómo te has sentido, Jack, en estos días que hemos estado explorando algunos temas acerca de tu libro? No, me gusta mucho hablar sobre las mujeres en la Biblia y cómo funcionan las historias, la narrativa. Es muy importante entender cómo la Biblia está escrito. Si y entendemos esto bien, ayuda mucho de entender por qué estas historias están aquí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Una de las cosas que he estado aprendiendo, Jack, déjame darte las gracias por esto, y es que si este tema es eliminado de la Biblia, prácticamente estamos haciendo un canon dentro del canon. Estamos diciendo, estos pasajes son importantes y estos otros pasajes no son importantes. Por lo que eliminamos o disminuimos estas historias haciéndolo sin querer, tal vez, voy a decir esto, cuando eliminamos estas historias. Sacamos versos más importantes que otros versículos y disminuimos ciertas historias. Así que te agradezco por este material que has hecho, que nos permite ver la narrativa bíblica de cómo estos temas que estás mencionando son importantes en la Biblia. Y muchas gracias por este material que has creado. Muchas gracias. Sí. Sí. Y este canon entra la canon. Toda la gente tiene este, porque gustan una pasaje más que la otra, o algunas historias. Y mucha gente solo quieren leer y escuchar las cartas de Pablo y el Antiguo Testamento está mucho en el pasado. No quiero hacer nada con este. ¿Sí? Otra de las formas normalmente que se usa el canon dentro del canon es decir, uh, solamente tenemos que leer ahora porque somos la iglesia, únicamente debemos leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para la iglesia. Y, y ya sea Y que las sea con, cartas de Pablo, espe- cartas de Pablo. específicamente las cartas de Pablo, pero no podemos aislar esto porque principalmente creemos que toda la escritura, inclusive Pablo mismo, afirma que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y, y si fue importante para los apóstoles, nosotros que hemos seguido la enseñanza de Cristo y la enseñanza de los apóstoles, creo que necesitamos uh, seguir esa línea. No podemos llamarnos cristianos e ignorar esto, ¿no? No podemos separar ni eliminar, sin importar que un tema nos guste o no. Si está en la Biblia, está en la Biblia y no podemos eliminarlo. No, no podemos eliminar, no, pero necesitamos entender qué están pasando. Necesito mucho contexto y más contexto solo que los versículos después y antes. Los versículos son muy importantes, pero ¿qué están pasando en su cultura, en cosas como así? Necesito tener ojos de antiguo. Sí, sí, porque normalmente cuando leemos a la Biblia, pensamos que está hablando o que el autor tiene la misma perspectiva que yo estoy teniendo. Y me he dado cuenta en este caminar con Dios, Jack, que hay muchas palabras que son iguales o la misma palabra, pero tienen significados diferentes. Y creo que esto es importante. Y el día de hoy estaríamos viendo un tema muy sobresaliente. ¿No es así? Creo que es uno de los temas que más me han gustado de tu libro, que es acerca de Jesús y las mujeres. Así. Él hace algo increíble y sin duda algo que debemos hacer como discípulos es
imitarlo. No Sí, sí. podemos, no podemos llamarnos discípulos de Jesús solamente porque hemos hecho los 12 pasos, los 10 pasos o los 5 pasos. Es algo que toda nuestra vida, ya sea desde el más pequeño en nuestra iglesia hasta el doctor en teología, no va a poder quitar nunca de su vida esta identidad de discípulo de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa ahí, Jack? Yo tengo una pregunta que me ha estado uh, sonando en mi cabeza y que posiblemente los que nos están viendo quieran saber acerca de esto. ¿Qué pasaba en el tiempo de Jesús con las mujeres? ¿Qué es lo que experimentaba ellas en ese tiempo? Sí, es una situación muy complicada porque hay, ¿cómo voy a decir esto? Los evangélicos, los cuatro, están escritos en los años 70, algo así, cuando hay mucho caos en Israel. ¿Okay? Es muy cerca cuando el templo están destruyendo. Es posible es después o muy cercana. Y la gente sabe que es una cultura con mucho caos en Ah, su ok. cultura. Mm, Y Jesús es antes de esto, pero que es muy importante es cuando Mateo está escribiendo su carta, o Lucas, o Juan, o Marcos, qué están pasando en su cultura. Creo que es más feo en la cultura de cuando los evangélicos es descrito de, es más feo que cuando Jesús es caminando en la tierra. ¿A poco? ¿Crees que Sí, hay más conflicto? sí, hay más conflicto porque toda la historia están caminando hasta la destrucción del templo. Sí, Cuando bueno, ajá, podemos ver en los evangelios cómo se va pensando esta relación entre Israel y Roma y cómo Jesús predice esta destrucción conforme a esa vida que están llevando, ¿verdad? De confrontación y que eso los va a llevar a mal, ¿no? sí, y mucho conflicto entre los judíos también, los saduceos y los fariseos, los esenios, y todos esos diferentes grupos y los zealots. Y Ajá. hay mucho conflicto y de ideas y cosas como así. ¿Piensas que no era un buen momento para ser mujer en ese tiempo? No, no, porque ¿qué van a hacer si es una mujer? No tienes una espalda, sword, Ajá. Espada. eh, no vas a guerra y todo este conflicto está en tu mundo. Y siempre cuando hay guerras y conflicto, las mujeres van a sufrir más que los hombres. Recuerdo que las palabras de Jesús cuando está hablando en Mateo 24 y que dice, ay de las mujeres embarazadas, ¿no? Sí, exacto. Que les dice Sí, que huyan a las montañas, pero ay de las mujeres embarazadas. ya. Pero, Entonces eh, para ser una mujer en este mundo es muy difícil, muy, muy difícil. Porque tienes la conflicto con los romanos y ellos van a ganar, tu vida va a ser muy difícil, posible vas a ser raped, como dice raped. abusada. Ujú. Abusada con los romanos ah, y no tienes una posición muy valiosa con los judíos, siempre es más bajo. Hay algo, ahorita que dijiste de judíos, hay algo que me llama la atención. Son dos comentarios.
Uno es de el Mishnah, lo que vendría siendo el resumen de los fariseos para resumir la ley. Sí, Y ok. me gustaría leértelo para que lo escuches y también los que nos están viendo puedan ver lo que piensan o pensaban los fariseos en ese tiempo acerca de las mujeres, que dice, no hables demasiado con mujeres, ni siquiera con tu misma esposa, con más razón si es mujer ajena. Por eso dicen los sabios, los que hablan demasiado con las mujeres hacen mal a sí mismos. Se descuida sus estudios de la ley y su fin en condenación al infierno. Uh, Solamente por hablar con la mujer es lo que pensaban los fariseos, ¿no? Que vendría siendo el 1.5 de Pirkei Avot. Y hay otro que también me llamó mucho la atención que dice, es imposible, es imposible que el mundo exista sin el hombre y sin la mujer, pero afortunado es aquel cuyos hijos son varones. Pero hay de aquella cuyos hijos o de aquellos cuyos hijos son mujeres. sí. Entonces, en Sí, realidad, sí, en todo el mundo durante este tiempo, no es correcto. Muchos de gente que están escribiendo, que están ah, en posiciones de authority, tiene estas ideas. Los griegos tienen estas ideas, los romanos tienen estas ideas. Pero hay más gente que no sabemos que ellos piensan, porque no escriben nada y es hace muchos años entonces. Pero que una cosa me llama atención, las mujeres que son muy pobres es más feo para ellos. Si tienes dinero, tu estatus va a llegar más alto. okay, puede ser más que un esclavo. Sí, sí. Entonces hay una variedades como funcionan las mujeres. Pero si es una mujer pobre, como la mayoría, es feo para ti. Sí, creo que bueno, esto cuando hablamos de culturas, todo eso, no podemos decir que todo funciona del mismo, sino que hay una tendencia a, ¿no? Siempre como Sí, algo parecido, se parecen, pero terminan en varias afirmaciones. Y vemos que en el tiempo en la nación de Israel, sus tradiciones, la verdad le daban un valor muy inferior a la mujer. sí. A Ujú. tal grado podemos ver lo que menciona la ley de los fariseos y la ley de matrimonio, de que es mucho mejor ser hombre que mujer, ¿no? Sí, Y, claro. y que como menciona que hasta pareciera ir al infierno, mencionaba el otro, ¿no? Sí. Pero vemos a Jesús actuando de la misma manera, Jack, en los evangelios. Me ha No, tocado escuchar personas que mencionan que Cristo, voy a decirlo así, Cristo no permite o no permitió en su ministerio las mismas situaciones o los mismos estándares que los hombres en los evangelios, en los cuatro evangelios. Pero ¿qué es lo que no podemos ver, Jack? Una cosa es lo que digan y otra es lo que mencionan los evangelios, ¿no? sí. Una cosa me llama atención es Lucas. Cuando Lucas empezar, hay Elizabeth y Zacharias. Ujú. Sí, Ambos muy viejito, ya, ¿no? como Abraham y Sarah o algo así, Sí, sí, y no tiene hijos. Y Zacharias es un sacerdote y no creo que Dios
habla a él, pero Elizabeth, sí. Y cuando María viene, ella con el Espíritu Santo sabe que Jesús es dentro en de ella, María. ¿no? Y la canto de María escucha mucho como la canto de Ana en Primero, primer ¿cuál? Samuel. Y la mensaje, su canto es los pobres, los gente humildes van a ser, um, van a, Pido. sí, van a llegar arriba, ¿no? En la gente arriba van a bajar. ¿Y quién es más abajo? Las mujeres, los esclavos, los niños. Ujú. Sí, y en la vida de Jesús puedes ver esto, cómo tratar a Jesús, los esclavos, las mujeres, los gente como, El sí, gentil también. Ujú. ajá, esta gente que están afuera la cultura normal. Y Jesús están trabajando con ellos para dar mucho valor, lo mismo valor que un hombre. Interesante. Entonces, es la canto de María, ¿no? Sí. Lo- muchas veces no pensamos en las mujeres cuando María están cantando, No, por pero lo sí, general pensamos en los pobres, ¿no? sí, sí. Que Ah, también están ahí, pero pobres, pobre sí, hombre, hombre. sí. Pero en realidad también están incluidos, ¿no? Los pobres, el Sí, oprimido. Ujú. ujú. Y podemos ver esto en las historias en los evangélicos, los cuatro. Ah, y hay una historia que me llama mucho atención. No es Jesús, pero es como Mateo están escribiendo su carta. Ok. Cuando María va a tener su bebé Ujú. y con el Espíritu Santo, no con José. Es la opuesto de historia en el jardín cuando hay una persona no tiene su esposa y la esposa viene de él, Ah, ok. sí, Ujú. porque Dios puso en un sueño y tomó parte de hombre y hizo la mujer. Entonces la mujer viene de hombre para la primera. En Mateo, Jesús viene de mujer sin un hombre. Es la misma Contrario. historia, pero en reverse. Mm. Entonces, Interesante. Interesante porque Mateo, ya ves que inicia con la genealogía de Jesús, sí, pero lo interesante es que Mateo inicia hablando de Génesis de Jesús sí, y cómo empieza a hablar, una vez me tocó enseñar de qué tan importante es que nuestra historia nos da identidad. Y con lo que mencionas, creo que habla mucho de lo que Dios está haciendo y la identidad de Cristo. Y nunca lo había visto de la forma en que me comentas ya. Amy Peeler habló con este en la podcast que hizo con ella. Ah, ok. Muy Es su... probablemente debería haber puesto más atención. No, ella recuerdo que lo habló, cuando mencionó Primera de Timoteo. Sí, también. Ujú. Sí, sí, pero ella mencionó este también. Es- y me causa mí mucho para pensar en esto. Dice, sí, esto funciona. Pero es en esta relación, si pensamos en Génesis, muchas veces pensamos lo hombre es más importante de mujer porque
los hombres están criados primero y tiene una ayuda. Pero aquí, si Jesús viene de una mujer, ¿quién es primero? Ujú. La mujer, ¿no? Sí, Sí. ¿Y qué dice esto? ¿Necesitamos pensar diferente en la historia de Jardín o en la historia de Jesús y María? interesante, Jack, porque por lo general ah, ignoramos esto, ¿no? Y nos ponemos a pensar en cosas que, como te comentaba, o una de dos, o ignoramos esto y hacemos pasajes que nada más nos gusten, o atendemos toda la narrativa de la Biblia, Ujú. que en su mayoría, ¿no? Sí, Mencionaba doctor que ya no está con nosotros, ya pasó al otro, a la otra, está con el Señor el día de hoy, con Zach Lubeck. Él mencionaba que el, eh, la parte más grande de la Biblia es narrativa posterior, poesía y el último segmento principalmente prosa. Es evidentemente que hay apocalíptica y todo esto, ¿no? Pero este mismo lenguaje entra dentro de las narrativas, dentro de la poesía sí, y sí. de la prosa. Y qué tan importante es que comprendamos la narrativa bíblica Ujú. para poder tener nuestras doctrinas o nuestras conclusiones, Sí. porque no puede ser al revés. No podemos tener la doctrina sin comprender la No, pero narrativa. tratar de hacer muchas veces, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto es la importancia de esto, de comprenderlo. Ujú. Entonces, la relación entre María y Jesús creo que es muy importante en la narrativa, porque me llama atención dos o tres lugares. Una es cuando José y María están en el templo, cuando Jesús tiene 12 años, Ajá, ya, ya Jesús es adolescente, en su pensamiento es un adulto. ¿ok? Ya 12 se años puede, antes es adolescente y después ya es un adulto. ya puede casarse a esa edad, ¿no? Creo que sí, pero probablemente no. No, pues evidentemente no tenemos ningún registro de Jesús, pero era una edad donde se podían hacer acuerdos matrimoniales. Sí, sí, y están en este camino. Pero Ujú, cuando regresan de Nazaret desde el templo, y ujú. Jesús no es con ellos, caminando un día y Jesús no pueden encontrar. Un Y día, Jack, un día. Yo no veo a mis hijos 15 minutos y me preocupa, pero no solamente no verlos. Si hay ruido, no hay problema, pero si no hay ruido, sí, hay algo que está pasando, ¿no? sí, hay problemas. Entonces, ahora imagínate un día, ahora, ¿qué tanta gente estaba ahí con ellos en este viaje que hasta un día después confirmas que no está tu hijo, ¿no? Sí, y por esto creo que ya hace 12 años están actuando como un adulto, es por sí mismo. Pero cuando regresan al templo, es María que es hablando de Jesús. Ujú, Y sí, pero scold. um, Scold es como de un guardián o cuidar. Más de estos, has hecho mal. Ok, a ver, ¿me escuchas? Sí, Ok, es que me cortó aquí bueno, sí, sí. Ujú. sí. Ellas están diciendo a Jesús, tú eres mal.
Y Ok, Jesús, ya. Reprende. sí, y Jesús escucha a María. Ujú, No dice, tú no puedes decir nada a mí. Pero él está en esta posición, es una posición muy honorable para María, para Jesús. Están escuchando, va a hacer que ella dice. Es una relación muy cercana entre María y Jesús. Y Jesús están escuchando su madre. Y recuerdas en la boda, en Juan capítulo 3 o 4 pues, no ujú. hay, y no hay vino. ¿Y qué No, no dice? hay. No hay. Y María dice, Jesús, ya necesitas hacer algo. Y Jesús dice, ¿qué está? No, no es mi culpa, No es mi pero tiempo. No es mi tiempo. Ujú. no es mi tiempo, pero él va a escuchar su madre. Y solo María solo dice, hagan lo que él les dice, ¿no? Sí, él va a escucharme. Entonces es una relación con mucho honor, con mucho respeto a su madre como María. No en las otras historias de evangélico. Nunca escuchar Jesús dice o escuchar a la otra persona para hacer que ellos dicen. Sí, Pero con su mamá, sí. sí. Y Jack, ¿y esto era normal? Ya ves que Proverbios menciona que joven escucha el consejo de tu madre, los proverbios, pero ¿esto era normal escuchar a la mamá en ese tiempo? Probablemente, pero que no es normal es escribir estas historias en esta manera. Mm, ok, esa es la diferencia. Sí, sí, porque María sabe, o sabo, Sabe, sabe. sabe que Jesús es y por qué está aquí. Ella está muy en contacto con Dios, con estas cosas. Entonces, creo que este es el punto. Y podemos ver una María que está comprometida con el propósito de Dios. Sí, Sabe la sí, identidad de Jesús, sabe por qué está aquí y, y ella está no solamente de acuerdo, obedeciendo, sino también cuidando que esto ocurra, ¿verdad? sí, sí, Lamentablemente a veces como protestantes pienso que se disminuye mucho el papel de María en nuestra narración de los evangelios, evidentemente por el trasfondo cultural de que a veces se habla de más de María, pero no podemos ocultar lo que está en la Biblia. Y creo que si es importante, y el Espíritu Santo lo ha puesto porque es importante, es necesario hablarlo de la misma manera. No sí, podemos seleccionar, te vuelvo a comentar, no podemos seleccionar unos pasajes y otros no, porque sí nos gustan o porque no nos gustan. Tenemos que hablarlo completamente, ¿no? sí, sí. Y María es con Jesús siempre, cuando es en la crucifixión, ellas están bajo la cruz y en Hechos están en la cuarto arriba. Y de Pentecostés está ella ahí, se Sí, menciona ahí que está. Y es sí, interesante. Y sobre todo, a mí hay algo que me llama la atención, Jack, que es el tema de la resurrección. sí, Porque de acuerdo con, con las tradiciones judías, las mujeres no servían para testigos, ¿no? sí, Para que exacto. su ley se lo impedía, inclusive creo que hasta un esclavo podría hacerlo, pero las mujeres No, no tenían ese suficiente valor ante la sociedad como para
ser testigos de algo oficial, algo, darlo como verdad. Y evidentemente los autores de los evangelios crecieron dentro de este contexto y ninguno omite que las mujeres son las que van a la cueva, ¿no? A la tumba. Y Ujú. cómo podemos encontrar en 1 de Juan que María Magdalena se encuentra con su Raboni, le dice, ¿no? Sí, sí, esta historia me gustó mucho, porque ah, cuando María viene, María Magdalene, Ujú. están en la, cerca de la tumba. ¿Y qué es Jesús haciendo en el jardín en estos momentos? Ella piensa que es el jardinero, Sí, están, huele los flores o qué están haciendo en el jardín, ¿no? regándolos tal vez, no sé. No sé, pero es la historia, recuerdo mucho esta historia con la historia de jardín cuando hay Eva y Adán en el jardín. Y Ujú. aquí hay una mujer, María y Jesús. ah, Están en el jardín de regreso y es una historia que dice ya estamos regresar al jardín, ya Una, las cosas están bien, una nueva creación. una nueva creación y la mujer tiene una posición muy valiosa en esta cena con Jesús. Ahí está, y es algo muy importante, creo que Jack, lo que creo que a donde vas, una, Juan identifica ese día como el primer día, Sí, dos ¿verdad? veces Ujú. Lo en... identifica como el primer día. Y, y lo otro es que en ocasiones pensamos, y, y, y hay tradiciones evangélicas, cristianas, que piensan que las mujeres no son dignas de predicar el evangelio, de decir que Cristo ha resucitado. Algo central en la Biblia. Hace unas semanas, hace unos días leí acerca de esto, cómo hay cristianos que en realidad piensan que las mujeres no deben enseñar. Pero la historia de María Magdalena pareciera ser todo lo contrario, y hay otras, como la de la mujer samaritana también, pareciera Sí, ser todo lo contrario a las conclusiones que han llegado. Y, y es algo que no podemos ocultar, porque Jesús le dice a María Magdalena, y también en su tiempo le dice a la samaritana en Juan, que, que vaya, ¿no? A María le dice, ve y dile a los discípulos, a los apóstoles. a los apóstoles, las nuevas, les dice, ¿no? Sí, Las noticias. sí, Yo imagino a María corriendo, ¿no? Y, sí, y es interesante porque eh, ella es enviada a los apóstoles, a los, sí, eh, ella es enviada a los que él envió. Prácticamente es la apóstol de los apóstoles, dice Jennifer McNabb, ¿verdad? Nos decía la, sí. la, la vez pasada que hablábamos con ella. Y este es algo, creo que Cristo está actuando totalmente diferente a su cultura y dándole un lugar de honor a la mujer, Ujú. y no solamente de honor, sino que el Espíritu Santo le ha dado también la habilidad para ser una testigo de lo que Cristo ha hecho. Y, y podemos ver uh, que Dios los ha utilizado para predicar. Sí, es un gran honor para María para ir a los apóstoles y dice las buenas noticias, Jesús está vivo, pero es más que un honor, es una responsabilidad también, porque no es solo si tú quieres hacerlo, es vai.
vaya a ti a los apóstoles. Entonces es una orden. Ujú. Entonces es muy importante. Ah, si ahora puedo predicar a los apóstoles, creo que para Jesús puedes predicar a quien tú quieras, a quien Dios te envía. Sí, creo que el dar testimonio que Jesús ha resucitado es algo que no podemos limitar. Evidentemente, están los 12, ¿verdad? Que no podemos decir que no son los 12, porque Cristo está creando esta nuevo Israel o la restauración de Israel con sus 12, no específicamente porque sean un número dado a la imaginación, ¿no? Cristo está enfocado en lo que en que los apóstoles, en que los profetas, perdona, habían predicho y dicho que Dios restauraría Israel y que esto vendría. Y evidentemente, pero eso no quiere decir que no hubo otros tipos de discípulos, como mujeres Ajá. sí, mujeres, ¿no? Alienígenas, ¿no? Mujeres. Es interesante porque Juan Crisóstomos o John Crisóstomos menciona que hay mujeres en estos discípulos. Sí. Y solo que creo que él tuvo una mejor perspectiva que lo que nosotros más de 2000 años después tuvieron acerca de Jesucristo y su ministerio. Y este padre de la iglesia menciona y confirma esto, ¿no? Principalmente cuando habla acerca de Junia. Sí. Quiero mi Biblia. Entonces, en Lucas, creo que es capítulo 8, Ujú. ahí están selectando sus apóstoles, los 12, ¿Ok? y, y en ¿qué capítulo? Es antes de 8, ¿Ok? y es muy cerca a empezar de su ministerio cuando selectar los 12. Pero en capítulo 8 en Lucas hay un gran grupo de mujeres que están con Jesús. Es la otra parte de 12. Los 12 hombres y un gran grupo de mujeres. Ya, algo interesante que me acabo de recordar ahorita es que Lucas es llamado el evangelio de todos, ¿no? El evangelio para todos. Y Ajá. en este evangelio podemos ver esta dinámica que mencionas de hombre, mujer, hombre o mujer, o hombre y mujer. Podemos verlo en todo el evangelio como Lucas va cuidando esto o va poniendo específicamente esto y viene a mi mente cuando llevan a Jesús al templo, cuando es bebé, no cuando se extraía, sino cuando es bebé, y que está una persona que ha leído el rollo del profeta Isaías y por medio del Espíritu Santo se le ha revelado que él conocerá al Mesías. Este anciano es Simeón y, Sí, y habla, da una bendición a Dios porque ha conocido a Jesús, le permitió conocerlo e inmediatamente también después aparece Ana, Ana creo que se llama, la profetisa, ¿no? ujú, Inmediatamente en el mismo capítulo. Entonces podemos ver cómo en este evangelio uh, Lucas está cuidando eso. Y creo que es algo importante también porque creo que estas dos personas han estado esperando por mucho tiempo la llegada del Mesías. Y, sí. y, y cómo es tan importante, no solamente para ellos dos, creo, sino que es un reflejo de de todo lo que es la humanidad, Ujú. desde,
desde siempre hemos estado esperando la llegada de Jesús. Sí. Y esto que está haciendo el Evangelio de Lucas es algo muy importante. Un rey que ha llegado para todo. Ujú. Sí, y en capítulo 8 dice, los 12 fueron con él, también las mujeres. En el mismo versículo, las mujeres que él han sanado de espíritus malignos y enfermedades. Entonces, no es solo un grupo, pero ambos mencionando en el mismo versículo. Y la otra cosa me llama atención es en capítulo 7 en Lucas. Después, o justo antes de esta frase, Jesús es en una cena con un fariseo, como se llama Simeón, ¿Mm? y viene esta Claro. mujer y anoints sus Unge, pies. unge sus Sí. pies. Ujú. Y la Biblia siempre dice, esta mujer fue una pecadora, pero Jesús está comiendo con los pecadores y los gente que ah, ah, manejando los impuestos y como así. Y muchas veces pensamos, o esta mujer es una prostituta o es Mary Magdalene, pero Porque nunca no se dice relaciona con ella, ¿no? no, es solo una pecadora. Y después de ungir sus pies, Jesús dice a Simon, esta mujer ha hecho todo que tú no me has hecho, como has lavando mis pies, mi cabeza con aceite, todo esto, y tú no has hecho. Entonces Jesús poner esta mujer en un lugar mucho más alto como un fariseo. Y podría decirse que cambia sus ubicaciones, ¿no? Sí, como la canto de María, ¿no? Sí. Es interesante porque ah, ahora de una pecadora, Jesús te ha llamado que eres más importante que este Simeón. Sí, un fariseo quien es muy arriba en la cultura de Por lo general, los fariseos eran identificados como alguien de muy buena reputación, Ajá. porque a diferencia de los ah, ¿cómo fue el nombre? De los que estaban en el liderazgo de Jerusalén, ¿cómo se llamaban? Sadducees. A diferencia de los saduceos, gracias Jack, los saduceos eran ricos, eran de la clase social alta, pero los fariseos eran personas del pueblo, de las comunidades, que habían ganado buen testimonio por su intención de comprender la ley, la Biblia hebrea, y poder vivirla conforme en santidad y gran, cumpliendo todo al pie de la letra. Entonces, imagínate a una persona de esta reputación, Jesús diciéndole, oye, tú te sientes acá y tú pones a esta mujer le identificas como muy inferior a ti, pero en realidad ella ha hecho cosas que tú no haces. Sí. Creo que cambia totalmente lo Ajá. que ellos comprendían de lo que Jesús hablaba. Ujú. Y la otra historia donde este pasó, hay varias, pero María y Marta, cuando Jesús es en su casa y están, ah, María están sentando en sus pies como un estudiante. Como Es Pablo al pie de, exacto, exacto. La de, misma idea. de Y cuando estás aprendiendo de un maestro como Jesús, su rabino, uh-huh, quieres ser como él. Entonces Jesús después, cuando María viene y dice, necesitas decir, oh, lo siento, cuando
Marta viene y dice a Jesús, ella no están haciendo bien, necesito ayuda a mí y todo esto. Jesús dice, no, no, ella tiene, quiere la cosa más importante. Si tú quieres aprender de pie un Rabboni, un maestro, tú quieres ser como él. Entonces Jesús dice, esto es más importante porque María quiere ser como yo. Entonces quiero ser un maestro. Y Jesús no dice, no, no es para ti, necesito ir a la cocina. No, él dice, quedar aquí con mis pies, necesitas aprender para, la idea es aprender para enseñar. Y es algo raro porque en la Biblia nunca nadie aprende para quedarse callado, ¿no? Sí, Nunca ves a hombres ni mujeres solamente escuchando para no decir nada, sino que no, ves a hombres y mujeres escuchando, aprendiendo, para posteriormente enseñar. sí, sí. Creo que entender esto es muy importante porque es el punto de estas historias. Quieren ser como Jesús, quieren hacer cosas como Él, para enseñar, para ser ah, un Rabboni en hebreo, un Jack, maestro. una pregunta. ¿Qué pasa con la mujer samaritana? Ah, sí, es una historia muy interesante, ah, porque necesitamos el contexto en esta historia, ¿no? Ah, Ajá, antes fue Nicodemo en la noche. sí, Justo después de esta historia de Samaritana, en el en el, parte del día más caluroso, más brillante, todo esto. Necesito ver estas dos historias. Una es muy, muy oscuro en la noche y la otra es muy brillante. Y Nicodemo no puede entender que Jesús es diciendo. Pero la mujer samaritana sí puedo entender. Es una contraste entre los dos. La maestro de Israel y las de mujer mujer. samaritana. Sí, sí. Hay otro también así de las leyes de los fariseos y de matrimonio, que mencionan que las mujeres no pueden enseñar a nadie, ni a los niños. Y es interesante porque esta mujer empieza a hablar con Jesús Sí, de cosas de la Biblia. sí, sí. ¿Dónde vamos a orar Dios? ¿Aquí en Smerton o en Jerusalén? Ella sabe las escrituras. Y lo interesante es que normalmente se piensa que ella es una mujer promiscua. Sí, Se piensa, estoy diciendo, se piensa. Es como nuestro pensamiento ordinario, ¿no? Ha tenido 5 hombres y inclusive se ha llegado a titular como prostituta, ¿no? ujú, 5 esposos, perdón, sí, porque el sexto no es su esposo. sí. Y, y, pero hay algo que mencionas en tu libro específicamente sobre la ley y lo que está experimentando ella. Sí, no sé, la Biblia no dice nada en estas historias qué pasó con los 5 hombres. Pueden ser ah, Um, pueden morir, pueden divorciar. Ella no puede divorciar. O sea, los hombres pueden divorciar o las mujeres, pero la otra dirección no funciona muy bien.
¿Y quién va a casarse con una mujer que han divorciado 3 veces o 4 veces o algo así? No van a casar con ella. Y la 5, la hombre con que ella están viviendo con, puede ser como un concubín, Ujú. no tiene un boda, pero están fiel, ellos es una pareja. Ah, la hombre puede tener otras mujeres también como esposos. Entonces ella puede ser la segunda esposa o algo así. No Exactamente. sé, no sé cuál es la posición, pero hay opciones. Te estás refiriendo a en ese tiempo, el contexto que se está desarrollando. Sí, sí, en su contexto, en su cultura. Puedo ser una concubino, eh, sin problemas. No es inmoral. Ok, No es bueno. Algo han pasando con esta mujer para tener 5 hombres o esposos antes. Algo tiene una vida muy difícil. sí, sin duda lo ha tenido, ¿no? Y Sí, creo que Jesús, al presentarse como este nuevo hombre que está conociendo, creo que es algo totalmente diferente que cambia su vida. sí, sí. Y una cosa que es muy interesante es, están en el pozo de Jacob, cuando Ujú, están hablando y pensamos en Jacob, en un pozo, es donde él tener sus esposa de Raquel. ujú. Y siempre en el Antiguo Testamento sí es cerca una Pozo. pozo vas a tener una pareja, tu esposo o esposa o algo así. Va a pasar. Es de la historia en Génesis. Pasa, creo que 3 veces Oh, ujú. y con Moisés también. Y entonces es una historia muy común. Y A mí lo que, entonces, ujú. go- Sí, adelante, Jack. adelante. A mí lo que me llama la atención es porque normalmente tenemos esta idea negativa de ella, de promiscua o incluso prostituta o mujer liberal, y que tiene muy mala reputación, pero ves que está hablando al pueblo cuando se regresa y que empieza a platicarles a todos y les dice, vengan a escuchar lo que un hombre me dijo acerca de mí, ¿no? De todas las Sí, cosas acerca de mí. Y lo más interesante es que la gente la escucha. No pareciera ser alguien que es rechazada por la comunidad, sino no, todo lo contrario. bien. Oh, ya. Ellos confían en ella y en el Sí, testimonio de ella. Es algo que creo que hemos forzado en la historia, algo que hemos no puesto tanta atención. sí. Sí, sí, leemos esta historia en el contexto y en el contexto de Nicodemo. Ella es una mujer que puede aprender muy fácil, quiere saber, ah, puedo ver claramente. Jesús están tratando ella como una persona en su nivel para hablar. No es hablando abajo a ella, siempre es ojo a ojo cuando están hablando. No se Jesús, menciona que esté sentado. sí, es como iguales. Es una situación cuando la mujer samaritana, estamos pensando, oh, es muy mal como tú mencionando, pero Jesús están pensando, sí, está bien.
es igual a mis discípulos. Yo puedo hablar como que yo quiero hablar con ella, sin problemas. Y cuando Es, los discípulos regresan, dicen, piensan, Jesús están hablando con esta mujer, ¿qué están pasando? Pero Jesús tiene todo una manera muy diferente. y creo que Jesús nos deja ver su enfoque y creo que es algo que debemos imitar. Hay personas que tradicionalmente hemos disminuido porque pensamos que así debe de ser. Pero Cristo pone con los pies en la tierra de quién es Él y quién es la otra persona. Da un lugar de honor y de respeto a estas mujeres, ¿no? Sí, y también como la historia está escrito con los cinco hombres y una no es su esposo, pero es su pareja, hay seis y están hablando con Jesús, qué están pasando con los otros hombres, es, pueden ver Jesús es como un novio de ella, pero no casaron, pero es Jesús, la historia es escrita en esta manera, ella es digna de ser un esposo como alguien como Jesús, porque Ok, siete es el número perfecto, ¿no? Cinco, listo, amigo. Me entró una llamada. Me entró una llamada, perdón. ok. Entonces, Eh, mencionas que Jesús está, la historia en Juan, Juan está presentando a Jesús como este séptimo hombre en sí, su vida. el hombre perfecto, Sin duda, sí. sin duda. Y como esta historia, pensamos en las historias de como Jacob en los pozos y Moses y las otras personas en Génesis, podemos pensar, ¿Jesús va a tener una esposa aquí? No, no pasó, pero podemos ver esta historia. Esta mujer es digno de ser una esposa como con una persona como Jesús. Es muy arriba. Una Interesante. samaritana que es, Sí, 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 una samaritana, una mujer, perdón, una mujer en esa cultura sí, samaritana y, y alguien, voy a tomar la opción esta, de ujú, alguien que ha sido, ha tenido muchos maridos por el divorcio. Creo que es una opción muy, muy latente, sí, ah, muy posible en la historia. Y, y estos hombres posiblemente que han estado rechazando, o, pero ella pareciera ser en la historia una persona que es conocida y podemos ver que ella conoce la palabra de Dios, podemos ver que la gente cree su palabra, cree lo ujú, que dice. Ah, y sin duda es una historia muy sobresaliente de cómo Jesús trata a las mujeres. sí, sí. Y muchas veces cuando yo escucho predicaciones sobre esta historia, piensan que Jesús quiere hablar sobre los hombres porque quiere la mujer ve su mismo, pero creo que más probablemente en esta historia Jesús quiere hablar sobre las mujeres para que ella pueda ver quién es Jesús. Jesús no quiere poner ella abajo, pero ella puede ver quién es Jesús y es más importante. Porque en la historia de um, oh, Nathan,
en Juan capítulo 1 y Sí, Jesús dice, yo veo tú abajo la árbol. sí. Y esta es la misma idea. Jesús sabe que ella Era el es. punto. Ujú. Sí, entonces hay una balanza entre este también. Jack, ¿y acaso hay otras historias de otras mujeres que sea necesario ver antes que concluyamos? Ah, María. Creo que estas son las historias más importantes. María y Marta, la mujer pecadora, la mujer samaritana, María y Elizabeth, Mary Magdalene. Sí, creo que estas historias son más importantes. Hay otras cuando Jesús levantar un hombre va a levantar una mujer. Hay una balanza en Lucas siempre. ¿Tienes tú otra mujer en tu Pues, mente? creo que hay bastantes, creo que hay muchas. Me quedo con esto, Jack, para concluir. Creo que Jesús, conforme vemos todo y como vemos tanto a Jesús en todos los evangelios, Jesús está interesado en todos. Sí. Y el canto de María creo que es tan importante, de que este reino que ha llegado es un reino diferente a lo conocido. Ujú. No es un reino, El universo, ¿no? sí, no es un reino que donde el fuerte, el opresor, el líder, va a estar siempre, sino en este reino, aquellos que han sido oprimidos van a ser levantados por Dios. Y creo que el reino de Dios se ve de esta manera. No quiere decir que no haya hombres, ¿okay? Hay hombres también que han estado oprimidos, pero como estamos enfocados en tu libro, estas historias normalmente de mujeres son pasadas por alto en la narrativa. Y Sí, creo que Dios ha creado una iglesia, la cual es, dice Efesios, es la representación perfecta de la increíble misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Y la manifestación de esa gracia inmerecida podemos verlo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y podemos ver qué tan interesado Jesús está en darle su valor apropiado al hombre y la mujer. sí. Sí, y quieren saber más, pueden leer el libro. Vamos a poner donde pueden comprar abajo. Uh-huh. Así que algo con lo que quieras cerrar, Jack. No, creo que es casi todo. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí. Próximamente estaremos hablando sobre algunos puntos de las cartas de Pablo, pero no vamos a verlas todas porque es importante que lean el libro de Jack.